Yo he trabajado en varias prisiones a lo largo de varios años. Un bolígrafo en prisión puede ser un arma. Incluso nos recomendaban que llevásemos sujetador sin aros, que al final el aro no deja de ser un metal. ¿Cómo te enfrentas tú como profesional a personas que han cometido delitos graves? Que con el tema de las bandas ahora hay que tener mucho cuidado, porque al final tú tienes que tener muy en cuenta que X personas de una banda y X personas de otra banda, que son enemiguísimas, no estén juntas en el mismo módulo. Claro, porque se va a liar. ¿Qué es lo que más te ha impactado el comportamiento humano dentro de la cárcel? Tú imagínate eso, estar tantas horas al día sin tener a lo mejor más que hacer que estar en contacto con tus pensamientos, buenos y malos. Suele haber muchas autolesiones, tema del suicidio y todo, por eso está el protocolo de prevención de suicidio. Y a nivel mental, el paso del tiempo es difícil y luego también hay una sensación muchas veces de desesperanza, de hipervigilancia. ¿Y qué es lo más duro para un preso de la rutina diaria? ¿Cómo alguien te está diciendo que prefiere seguir en prisión a salir de prisión? Eso te vuela la cabeza. Si el contexto de fuera es en cierta parte peor que el contexto de dentro, es muy heavy. ¿Qué ha sido lo más duro que has vivido? Todo el mundo al que le ha pasado algo acabe consumiendo, acabe en una secta, acabe en la cárcel, acabe con una adicción a nivel comportamental o acabe en una situación de maltrato. Todas esas personas, antes de caer en esa situación, hubieran jurado y perjurado: yo no voy a caer en eso, a mí no me va a pasar, yo soy más listo. Después de todo lo que has vivido en la cárcel, ¿confías más o menos en el ser humano? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí. Y hoy entraremos en un lugar del que casi nadie habla, junto a Lucía Simón, psicóloga, ha trabajado en la cárcel y ha visto de cerca cómo se rompe y a veces se reconstruye la mente humana. Esto no va de preso, va de comportamiento humano, que es muy, pero que muy interesante. Así que le doy la bienvenida a este podcast. Gracias, Lucía, por estar con nosotros. Gracias a ti, Juanje. Vamos a hablar del comportamiento humano dentro de la prisión, de tu experiencia dentro de ella, que es todavía más interesante. No solo hablar de cómo es la cárcel en sí, sino cómo el ser humano se comporta ante esa situación, ¿no? Súper interesante. Al final es un contexto, lo que dices tú, muy específico y es un contexto que muchas veces tiene mucho prejuicio a nivel social. Claro. Y que cuando entras puedes llevar parte de ese prejuicio de fuera. Y sin embargo, bueno, luego ahí te encuentras cosas que ya según vaya avanzando la conversación lo vamos a ir viendo. Pues no te esperas o te llaman la atención o te chocan directamente con lo que tú pensabas que era la vida en prisión. Totalmente. Por eso me genera mucha curiosidad ese momento en el que entras por primera vez y se cierra la puerta y entras en prisión. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Pues mira, yo te voy a contar una sensación más simbólica todavía que ese primer cierre de puerta, de la primera de las puertas, porque hay varias. Claro. Yo recuerdo la primera vez que entré en la primera de las prisiones que yo trabajé. Yo he trabajado en varias prisiones a lo largo de varios años. Y la primera a la que yo fui es una prisión que está al final pues, de un camino, de una carretera estrechita, digamos, y está con mucha arboleda. Hay mucha arboleda alrededor, hay mucha arboleda a los lados. Entonces, yo recuerdo ir en el coche, tenía 25 años, y pensar, wow, este camino es lo último que vio del mundo exterior muchas de las personas que están presas. Y me voló completamente la cabeza. El ser consciente en ese momento, yo iba un pelín nerviosa, no tanto, pero un poquito sí, porque al final era una experiencia nueva, más allá de que fuese en prisión o no, era una experiencia nueva a nivel profesional. Y el hecho de estar yendo en el coche, y recuerdo perfectamente, luego estuve en otras prisiones en las que a lo mejor, en otra prisión en la que no era tan épico. Yeah. No había esta arboleda, había más un acceso pues, por carreteras normativas nacionales, ¿no? Pero sí que es cierto que justo en esta había un bosque. Y yo dije, este bosque, esta entrada, es lo último que muchas personas han visto antes de a lo mejor durante años no volver a salir. Creo que además me crucé un furgón de la Guardia Civil en ese momento. Y entonces hice la reflexión. Y años después volví a prisión también con otra amiga que es psicóloga. Y recuerdo ir escuchando además una canción de Art de Bogotá o algo así también bastante simbólico y decir, la primera vez que vine por aquí tuve este pensamiento de lo último que vio alguien antes de estar dentro. Pues ahora hablaremos de eso, de esas sensaciones de que tienen muchas personas de cuando se les priva de libertad, cómo es esa rutina diaria. Pero antes de hablar de ese comportamiento humano y qué es lo que sienten esas personas y que vivías tú en tu trabajo, creo que para que la gente entienda un poquito más o menos físicamente cómo se organiza la cárcel. ¿Qué es eso de los módulos? Vale, pues los módulos son como si fuesen sistemas, digamos, que tienen pues, su funcionamiento interno. En algunos módulos pues, tenemos, por ejemplo, biblioteca, tenemos pabellones, tenemos luego
compartidos, por ejemplo, entre varios módulos, puede haber pues, gimnasios o puede haber otro tipo de cuestiones así. En un economato también, bueno, una especie de economato. Ajá. Pero son cosas que cuando llegas, pues, por ejemplo, te llaman la atención, claro, porque no tenemos normalmente esa información desde fuera, ¿no? Y los módulos, por ejemplo, pues se evalúan en función de necesidades, en función de tipo de interno, tipo de delito, en función de cuáles son los pasos al llegar. Entonces, por ejemplo, el primer módulo por el que tú pasas es el módulo de ingresos. Ajá. Luego, en algunas cárceles, no en todas, sí en las que estuve yo, había módulo de mujeres. Eso no pasa en todas las prisiones. Y de hecho hay como bastante desconocimiento respecto al tema de si hay módulos de mujeres siempre separados de los de hombres, si hay módulos de mujeres que, bueno, de alguna manera permiten que estas mujeres tengan contacto con hombres. Luego, si quieres, ahondamos un poco en eso, que me parece interesante. Y después, por ejemplo, tenemos pues, módulos en función de las necesidades. Módulo de respeto, en la que los internos pues, de alguna forma se comprometen a seguir determinadas normas. Tenemos módulos de enfermería, que pues, sí, por si alguien está que necesita, ¿no?, más atención, en este caso sanitaria, ¿no? Y luego tenemos módulos, por ejemplo, puede haber de personas que están en aislamiento. Y tenemos uno muy interesante, que a mí me toca mucho por ser psicólogo y por haberme especializado además en adicciones, que es el módulo terapéutico. En los módulos terapéutico UTE, pues hay como un poco un compromiso mayor con esa intentona de mejorar en muchas de las casuísticas que sufren las personas internas, que en un grandísimo porcentaje de casos tiene que ver con adicciones o con consumo previo. Pues es muy interesante que también tratemos el tema de las adicciones, porque al final es una parte importante de la sociedad en general y que como está en la sociedad puede estar en cualquier punto, incluso también puede estar en la cárcel. Pero a mí me gustaría ahora entrar, hemos dicho que has entrado ya en la cárcel, que esa sensación que te recordó a esos años anteriores, a cómo se divide y cómo se estructura lo que es la cárcel, pero ¿cómo te enfrentas tú como profesional a personas que han cometido delitos graves? Pues mira, yo creo que ahí hay una parte de profesionalidad, de experiencia, de formación, etcétera, y hay otra parte de que es realmente algo pues, que a ti te nace o que a ti te gusta. A mí desde siempre me gustó mucho la parte de psicología criminal, me había planteado también estudiar criminología o especializarme después en forense, etcétera, etcétera. Y para mí realmente fue un sueño poder trabajar en la cárcel. De hecho, me lo tatué. El tatuaje quedó fatal, pero no pasa nada, me lo tatué. Porque la experiencia a nivel eso, tanto personal como profesional, fue muy buena. Y sí que es cierto que yo, desde mi experiencia personal, y entiendo que no tiene que ser la de todo el mundo, no tenía, sí, esos nervios, ¿no? Claro. Pero no tenía ese miedo por el que mucha gente después me preguntaba. Yo cuando empecé a trabajar en prisión y surgía en alguna conversación de manera natural, sí que la gente me decía, ostras, ¿y no tenías muchísimo miedo y no ibas asustada? Y pues no demasiado. No. La verdad. Mi percepción de riesgo también a veces está un poquito alterada. Cierto es también que yo solía trabajar con personas que no tenían delitos demasiado graves en general, con alguna excepción, pero en general, y eso supongo que también ayudaba, ¿no? Claro. Pero es eso, me llamaba mucho la atención. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo salí uno de los primeros días de trabajar en prisión, recuerdo que una amiga me había preguntado que cómo era si las personas con las que yo trabajaba estaban vigiladísimas por guardias en la misma sala en la que yo estaba con ellas, si esas personas iban con las esposas, ¿no? Con las esposas y bueno, luego cosas un poco más de película, ¿no? Si iban con los monos naranjas, así en plan Estados Unidos y todo. Y yo le dije a todo que no, que al final yo estaba hablando con ellas como estaba hablando contigo, así, tal cual. O sea, yo estaba dando talleres, yo quiero destacar que no soy funcionaria, no estoy trabajando allí full time. Yo estaba dando talleres como psicóloga sanitaria de diferentes temáticas y la realidad es que estaba hablando con ellas como hablo contigo, estaba hablando con ellas como hablaba. Yo he ido dando a lo largo de los años también muchos talleres en colegios, en institutos, con familias. Y mi sensación, teniendo en cuenta que evidentemente el contexto es un poco diferente, tampoco lo voy a negar, pero mi sensación era similar, conectaba más luego pues, con la parte humana, con la parte de las experiencias que ellas me contaban en función de la teoría que yo un poco iba diciendo. ¿Y esa parte humana, qué es lo que más ha impactado el comportamiento humano dentro de la cárcel? Pues mira, creo que lo que más me ha impactado o lo que más ha roto a lo mejor algunos de los prejuicios que hay más normalmente, o sea, más frecuentemente fuera, es el hecho de ver que no todo es malo, violento. Quizás yo no tenía tanto ese prejuicio interiorizado, pero sí que es cierto que muchas veces
acabamos viendo como sociedad a las personas que están ahí como personas pues, que a lo mejor tienen mucha emocionalidad negativa, comportamientos negativos, y puedes acabar generalizando y pensando que solo tienen esa parte negativa, ¿no? Y para nada, tú luego ahí veías afectos, veías personas enamorándose, veías personas tejiendo redes de amistad y también pues veías traición o veías deslealtad o veías personas pues teniendo conflictos, como la vida misma. Como la vida misma, claro. Pero quizás con más intensidad, porque claro. Porque esos conflictos, por ejemplo, de más intensidad, ¿qué tipo de conflictos suele haber en una cárcel? Pues mira, muchos conflictos están relacionados o con temas de deudas quizás que puedan venir de fuera o de drogas o de consumo, y hay también algunos, en función de la prisión, del módulo y de los internos, que puedan tener que ver con bandas. Ajá. Claro, de hecho el otro día hablaba con una amiga mía que sí que está como funcionaria en una prisión y me decía que con el tema de las bandas ahora hay que tener mucho cuidado porque al final tú tienes que tener pues realmente muy en cuenta que X personas de una banda y X personas de otra banda, que son enemiguísimas, no estén quizás juntas en el mismo módulo. Claro, porque se va a liar. Bueno, ¿y qué señales te hacen estar alerta dentro de la cárcel? Pues mira, yo, como he dicho, tengo una percepción de riesgo bastante nula y creo que también cuenta eso, que las personas con las que yo he trabajado no tienen delitos demasiado graves. Luego tienes que estar pues muy atento para las personas que sí que trabajan con más horas ahí dentro, pues de a lo mejor determinadas incoherencias entre comportamientos, el ver cómo trata a lo mejor a otras personas, bueno, cosillas que aprendes de alguna manera a identificar. Yo se lo decía ayer a mi amiga Judith, que está aquí, que estábamos comentando sobre este tema, que yo, por ejemplo, que trabajé muchos años en adicciones, creo que inconscientemente, en función de formación y experiencia, pero sobre todo en función de la experiencia, acabas detectando algunas cosas que quizás no sepas decir exactamente qué son, pero que a ti te dan el tal de decir, uy, Buah. Sí. Es curioso porque muchas veces a nosotros nos preguntan lo típico de ¿los psicólogos me estáis psicoanalizando mientras habláis conmigo? Sí, te lo decía. Que es como... No ellos, digo, en general, igual estoy en una fiesta o estoy contigo y tus amigos tomando algo y alguien dice, pero los psicólogos mientras hablan conmigo me están psicoanalizando, tú me estás psicoanalizando. Y yo al principio era como, que no te estoy psicoanalizando, que estoy contigo de fiesta o que estoy contigo tomando algo, que no te estoy psicoanalizando. Y sí que es cierto que con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de que no psicoanalizamos en plan freudiano, pero sí que hay cosillas que hemos ido interiorizando respecto a darnos cuenta de ciertos patrones que, bueno, no puedo sacar esa parte de mi profesión de mí, ¿no? Yeah. Entonces, en prisión, sobre todo para quien trabaja muchas horas, o por ejemplo en el caso de las adicciones, en mi caso, que es donde más experiencia tengo, sí que me he dado cuenta... Sí, no te preocupes. Me he ido dando cuenta eso, de cosillas que a lo mejor son implícitas o son difíciles de percibir para gente que no tenga tanta experiencia, pero que tú acabas percibiendo. Y que hay ahí como una especie de intuición. Pero que no es intuición, es un aprendizaje implícito basado en la experiencia. Pero sí que tienes una intuición ahí de ciertas cosillas que quizás no sepas nombrar exactamente, pero que te dan el clic de decir, uy, igual aquí tengo que poner un poco más el ojo. ¿Y qué objeto en la cárcel puede tomar especial importancia? Pues mira, objetos de lo más simbólico. Pues una foto. Yo puedo llevar una foto, yo qué sé, de mi hermana, ¿no? Ahora llevo un post-it que me regaló mi hermana porque me fui a Australia en el teléfono y es muy bonito. Pero si tú estás en prisión y llevas sin ver a esa persona mucho tiempo y lo único que tienes de esa persona es un post-it o es una foto... Yeah. Si pierdes ese propósito de esa foto puede darte ahí un dolor, ¿no? Es algo muy simbólico. Y luego, por ejemplo, también es curioso, a mí esto sí que me llamó la atención a la hora de entrar en prisión y a la vez tiene todo el sentido del mundo, que hay cosas que allí a nosotros nos pueden parecer neutras y allí son potenciales armas. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, cuando entraba a dar según qué talleres o, bueno, hacer según qué intervenciones, tenía que avisar exactamente de cuántos lápices iba a meter. Y yo soy muy amiga, tengo aquí el lápiz y el boli, soy muy amiga de ir anotando un montón de cosas, ejemplos que se me van ocurriendo. Entonces yo necesito sí o sí papel y boli. Pero claro, un bolígrafo en prisión puede ser un arma. Una botella que quieras meter porque quieres beber tiene que ser revisado si realmente lo que tú estás metiendo es agua o no. Incluso nos recomendaban que llevásemos sujetador sin aros, porque al final el aro no deja de ser un metal claro. Son cosas que a mí no se me hubieran pasado por la cabeza. Porque así protocolos de ese tipo de seguridad que más te llamará la atención, aparte de los ejemplos que acabas de poner, que...
Pues mira, tema de llaves, por ejemplo, tema incluso de relojes inteligentes. Recuerdo que cuando yo empecé a entrar en prisión, la primera vez, no hacía tanto que existían los relojes inteligentes. Y ya no hablo del típico de Apple, que bueno, a día de hoy tiene de todo. Hablo de relojes de estos basiquísimos en que igual tienen, pues yo qué sé, medida de ritmos circadianos, la hora y poco más. Y ya había carteles en los que se avisaba que mejor de ese tipo de tal no meter nada. Buah. Móviles, evidentemente, ni se te pase por la cabeza, porque además un móvil... Claro, otro objeto que coge ahí mucho simbolismo es un teléfono móvil. Eso. Tú y yo tenemos un teléfono móvil y para nosotros, vale, es importante, no vamos a negar eso, luego podemos hablar del tema del enganche a redes sociales, pero te lo quitan un rato y no pasa nada, porque tú sabes que luego lo vas a volver a coger. Se te estropea y, entre comillas, no pasa nada. Hombre, es un palo a nivel económico, pero pues te vas a la tienda y te compras otro, ¿no? O te vas a Back Market y te pillas otro. Claro, para nosotros el móvil es la forma en que nos comunicamos a día de hoy, nos guste o no, con la mayor parte de nuestro entorno. Un móvil en prisión es un caramelo. O sea, no es el móvil en sí, no es un aparato rectangular de X medidas, es la forma que tú tienes de comunicarte con el exterior. O sea, al final es como todo, es como la foto, no es lo simbólico. Claro, porque evidentemente no se permiten tener móviles en prisión. Claro. Y la comunicación con la familia entiendo que tendrán unas horas para llamar o... Hay unas normas que rigen el funcionariado y que dependiendo, bueno, pues de la situación, del comportamiento del interno, etcétera, etcétera, se puede gestionar pues en forma de vis a vis, de llamada, videollamada. Bueno, y con todas esas limitaciones, ¿cómo se vive el paso del tiempo ahí dentro? Pues imagínate, el tiempo un poco se mide de forma diferente. El tiempo cuenta por dos. Sobre todo, pasa una cosa muy curiosa, lo hablé el otro día también con mi amiga, que es funcionaria allí, y me decía, es bueno, chocante el ver cómo cuando te queda muy poquito, el tiempo parece que pasa incluso más lento que cuando te quedan años. Claro, pero a la vez es normal, porque alguna vez estuviste, por ejemplo, pues en relación al podcast. Sí. Esperando los 100.000 suscriptores, por claro, ejemplo. Claro, esos últimos sí. 30 es como que no te pasan, te suben lentísimos. Y dices, pero si llevo no sé cuántos miles previos, súper chill, o si, yo qué sé, viene aquí mi ídolo, y voy a entrevistar a mi ídolo de toda la vida, la persona a la que más he tenido ganas de entrevistar nunca. Pues a lo mejor tenéis esto gestionado desde julio y viene en enero, ¿no? Ponle, a lo mejor de julio a diciembre... Bueno, tienes ganas, piensas de eso en vez en cuando, o sea, piensas en eso de vez en cuando y tal, pero de repente faltan 3 días para que venga la persona y de repente la ducha se te hace eterna, comer se te hace eterno. Todos los procesos. ¿Cuántas veces me falta yendo al supermercado antes de que venga esta persona? ¿Sabes? Todo de repente se te ralentiza. Entonces pasa un poco eso. Y yo creo que a su vez también en condenas muy largas puede haber una sensación en que el tiempo se mide de una forma un poco distinta. Es decir, creo que incluso a ti, a mí, en un contexto fuera de prisión, si nos dicen ahora algo va a pasar durante los próximos 15, 20 años de tu vida, es como que hasta se te hace, ¿no?, difícil. O sea, es como mucho tiempo a nivel de gestión, imaginación. Nos cuesta un poquito. Eso es difícil porque ¿cómo, qué hace el cuerpo ante un encierro prolongado, ¿no? El cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente. Pues mira, el cuerpo y la mente que además están muy relacionados, porque al final la mente acaba afectando muchísimo al cuerpo y al revés. A nivel de cuerpo pasan cosas como, por ejemplo, pues que a mucha gente le empeora la visión. Al final, claro, estás a nivel estimular y todo, estás en un sitio pues bastante reducido en este sentido, ¿no? Y a nivel pues de tipos de luces y todo. Luego... empieza a ver, pues en función de si tu forma de pasar el tiempo es moverte mucho, hacer pues lo típico de las pelis, ¿no? Mucho gimnasio, mucha fuerza y tal, o pues lo contrario, un poco de pues dejarse en ese sentido, poca actividad. Suele haber también muchas autolesiones, que al final, claro, bueno, es que el tema del suicidio y todo, por eso está el protocolo este de prevención de suicidio. Suele haber muchas autolesiones que también tienen que ver con el cuerpo y a su vez tienen que ver con la mente, y a nivel mental el paso del tiempo pues es eso, es difícil, diferente, distinto. Y luego también hay una sensación muchas veces de desesperanza, de hipervigilancia, una falta de intimidad que también te puede llevar de alguna forma a gestionar las cosas de forma un poco diferente, estar más irritable, etc. Y sobre todo, lo más importante, que esto lo voy a repetir, supongo, un montón de veces a lo largo de esta entrevista, es el tema de la falta de autonomía. Es decir, tú no decides, claro. Tú no te das cuenta, yo no me doy cuenta, porque no nos han privado de eso, pero tomamos miles de decisiones cada día.
Es decir, yo hoy he decidido si me sabe a rímel del Mercadona o si no. Es una tontería, ¿no? Pero he decidido la hora a la que me ducho. He decidido lo que cené ayer por la tarde, lo que cené ayer por la noche cuando yo fui al Mercadona y me compré lo que me apetecía en ese momento. Todas esas cosas, cuando tú estás en prisión, no las puedes decidir. Entonces, el no poder decidir sobre tu propia vida, sobre tu propio día a día y el no poder tener control, al final, claro, a nivel mental hace mucho. Y eso a su vez puede volvérsete un poco en contra si estás muchos años a la hora de salir. Y que la única salida sea acabar con la vida para muchas personas, ¿no? En esa situación entiendo que también esa desconexión con la familia, falta de comunicación, verte con unas normas súper rígidas en ese aspecto y estrictas en las que tú no tienes autonomía de ningún tipo y al final tú dices, bueno, sentimiento de culpa que puede estar también por lo que ha podido hacer. O por cómo ha podido afectar a quien está fuera. Bueno, ¿y eso cómo se trabaja desde la psicología? Pues mira, yo específicamente hacía talleres en los que comentábamos o trabajábamos cuestiones como autoestima, técnicas de asertividad, resolución de conflictos, intentar hacer que los entiendan y que los pongan en práctica, aunque sea poquito a poco, en los conflictos que pueda haber allí, pues consigo mismos, que eso también es importante. Un conflicto, o con los demás. A mí ahora me pasa algo y llamo a mi amiga llorando. A mí ahora me pasa algo y me voy a dar una vuelta porque necesito aire fresco. A mí ahora me pasa algo y puedo irme a anotar a un curso de no sé qué para estar entretenida. Claro, muchas de esas estrategias de afrontamiento allí no las tienen. Entonces, eso al final, claro, hace que la gestión de emociones que tú les puedas enseñar también sea limitada. Total. Pero que dentro de lo que yo puedo, pues por ejemplo, practicábamos técnicas de relajación que se puedan hacer en ese contexto. Hay otras que igual no puedes hacer. Si hay una técnica de relajación que implica ponerte un podcast de Spotify, que implica hacer una meditación guiada de no sé qué. Porque eso, por ejemplo, no pueden, ¿no? No se pueden poner un podcast de Spotify. Mucho más limitado. No sé si en según qué casos específicos se podrá acceder a algún tipo de contenido de esta plataforma, pues a lo mejor en algún otro taller o así. Nosotros no lo gestionábamos y desde luego ellos no tienen un móvil para darle el Spotify Premium. No. Claro. Y en todo caso sería algo en grupo, no puede ser individualizado, que si a mí me gusta este cantante, es decir, es que claro, es que está todo... O sea, al final tus estrategias de afrontamiento quedan muchísimo más limitadas. Y era muy interesante porque es eso, pues a lo mejor algo que para nosotros es básico respecto a cómo poner un límite. Porque todos sabemos o no identificar la emoción de enfado, pero bueno, la identifiquemos o no, que ese es el primer paso, al menos la sentimos. ¿Qué pasa? El problema es, ¿qué haces con esa emoción? Todas las emociones son válidas. El enfado, la envidia, la rabia, todo, el rencor. El problema es, vale, ¿qué hago yo con esta emoción de envidia? ¿Te intento machacar y hacer a ti de menos? Claro. O me doy cuenta, vale, tengo envidia de mi amiga. Ok, es que a lo mejor mi amiga está haciendo algo que yo querría llegar a hacer. Pues no lo voy a gestionar intentando hundirla a ella, aunque a lo mejor sea lo primero que se me venga a la cabeza, porque sé que no es lo suyo. ¿Y cómo pongo límites? Y yo, por ejemplo, a ellas les enseñaba pues algunas estrategias así pues básicas o algunas frases con las que puedes poner límites sin que el límite que pongas vaya a hacer que la otra persona sí o sí se ponga a la defensiva y haya ahí un tinglado. Totalmente. Bueno, ¿y qué es lo más duro para un preso de la rutina diaria? Pues mira, los momentos en los que a lo mejor estás en la celda y te comes la cabeza, estás tan acompañado de tu propia cabeza, puede ser una maravilla o un infierno. Muchas veces es un infierno, y más en contextos de este tipo. Luego, en general, no de momentos puntuales, sino extendido a lo largo del tiempo, pero también en el día a día, el tema de la falta de autonomía. Claro. Y luego el aburrimiento. El aburrimiento... Wow. Es que el aburrimiento es una emoción que solemos ignorar, en plan... Como aburrirse muchas veces lo intuimos, o sea, lo asociamos con no hacer nada, es como, pues es nada en sí mismo. No. El aburrimiento es una emoción muy potente, muy potente. Yo una vez tuve un paciente que, bueno, había sido politoxicómano y además había estado en una situación muy heavy, una situación de calle, etc. Y nos decía, además era un tío listísimo, y nos decía, lo peor no era estar en la calle, lo peor no era el frío, lo peor no es que la gente te mire mal o lo peor es que la gente ni te mire. No, lo peor de toda esa situación y lo que a mí me hacía querer volver a consumir era el aburrimiento. Claro. O sea, tú imagínate
Yo lo escuché y dije... Y además, de chico, por ejemplo, cuando somos pequeños, el aburrimiento no es algo que como que no lo queremos en nuestra vida, ¿no? Que a veces es necesario también aburrirse, sí. pero sí que es cierto que el aburrimiento ahí dentro... Claro. Y es muy potente y el aburrimiento, sobre todo lo que dices tú en niños pequeños, también es necesario, ¿no? No estar sobreestimulado todo el rato, te ayuda también a nivel creatividad y todo. Pero es una cosa, y otra cosa es el extremo contrario de estar aburrido, sentirte abrumado por ese aburrimiento y estar todo el rato en constante brum, 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 rumiación con tus propios pensamientos. Y Lucía, ¿y la monotonía? Es decir, todos los días lo mismo, ¿cómo afecta la monotonía a la mente en prisión? Pues mira, se relaciona un poco con lo que acabo de decir del aburrimiento. Claro, porque está muy relacionada. Está muy relacionada. Tú imagínate eso, estar tantas horas al día sin tener a lo mejor más que hacer que estar en contacto con tus pensamientos, buenos y malos. Y la monotonía a la vez, si es alargada en el tiempo, pues te puede hacer... Claro, hay una cosa buena y mala, ¿no? Según la situación y la casuística de prisión, que es que al final te hacen tener pues, un día a día muy estructurado, con unas normas, pues, entre comillas, bastante rígidas, inflexibles, etcétera, etcétera. Claro, esto para muchas personas puede ser positivo, porque son gente que a lo mejor no tenía una estructura, y esto a nivel de salud mental también en los que estamos fuera está probadísimo que es importante. Pero si tú te acostumbras a vivir según una estructura que te es dada desde el exterior, como un locus de control externo de alguna forma, y luego sales a la calle, igual te cuesta el mantener esa estructura porque hasta ahora no dependía de ti. Y de repente depende de ti enteramente. Lo que comes, a qué hora duermes, si haces, si no haces, si te mueves, si no te mueves, todo. Hasta lo más chorra del día a día, ir al supermercado, es que te tienes que acostumbrar de cero otra vez, si has pasado muchos años, a cosas que dentro no hacías. Totalmente. Y cuando están dentro, ¿qué es lo que más echan de menos del exterior? Pues yo diría quizás que la voluntad de poder decidir sobre estas cosas, aunque sean las más chorras que comer en el día a día, y también, bueno, pues muchos de los vínculos. A mí me enternecía mucho cuando me hablaban de los vínculos que tenían fuera, también de los que tenían dentro, pero de los que tenían fuera y de cómo pues, claro, los podían echar de menos en según qué situaciones. ¿Y aparece algún tipo de conducta obsesiva? Esta es una pregunta muy interesante porque las conductas obsesivas, no te puedo decir estadísticamente, la conducta obsesiva que más aparece es la de limpieza o la conducta obsesiva que más aparece es la de X. Pero relacionado no solo con la conducta obsesiva, sino también con la compulsión, el trastorno obsesivo-compulsivo se basa, por ejemplo, en que hay una obsesión y una compulsión. Antes, cuando yo era pequeña, aquí me voy a enrollar un poco porque eso me parece muy interesante. Tienes tiempo. Cuando yo era pequeña se pensaba que tener un TOC, que es como se le llama el trastorno obsesivo-compulsivo, era encender la luz 3 veces o lavarse las manos 4 veces. Claro, tú ves esto y piensas, ¿qué sentido? O sea, ¿qué haces? Todo cambia cuando entiendes que la persona que está encendiendo la luz 4 veces o la otra cosa que acabo de decir, lo está haciendo porque piensa que si no lo hace va a pasar algo malo. Muchas veces la persona es plenamente consciente de que eso no tiene sentido. Y lo hacen personas súper inteligentes, súper formadas y súper lógicas en muchos aspectos de su vida. Pero no en este. ¿Por qué? Porque todo se basa en una necesidad de control. Claro, si tú estás en una situación fastidiada, pongo un ejemplo del exterior y luego pongo uno de prisión, ¿vale? Genial. Si tú estás en una situación fastidiada, está un familiar tuyo en el hospital, tu pareja sospechas que te la está liando lo más grande, tienes algunos conflictos con tus amigas más cercanas y además tu futuro laboral está así, porque no se sabe si te renuevan, si no te renuevan y estás, bueno, estás en en un limbo. Estás en un limbo, o sea, con un estrés brutal. Puede que tu cabeza, una de las formas que encuentre de intentar controlar algo en una situación que no es controlable, porque lo del trabajo probablemente no depende de ti, si tu novio te la está liando no depende de ti, y que tu familiar esté enfermo en el hospital no depende de ti. Si tú, encendiendo la luz 4 veces, tienes la sensación mental de alivio, aunque sea durante un momento, de que puede afectar un mínimo al resultado del hospital, del novio, del trabajo, del amigo, tú enciendes la luz 4 veces. Y probablemente sientas que estás haciendo el tonto porque te estás viendo tú mismo, pero tú lo enciendes. Y muchas veces es con cosas más conductuales o más visibles como lo de la luz, que es el ejemplo más típico, pero hay 100.000, pero otras veces es con obsesiones más
de tipo mental. Perdón, la obsesión es siempre lo tipo mental, sí. pero la compulsión es más de tipo mental. Pues a lo mejor repetir según qué frases, según qué patrones, etcétera, ¿no? A nivel cognitivo, por dentro y que no se ve. Entonces, estas conductas obsesivas y compulsivas, la obsesión es la preocupación y la compulsión es el remedio. Ilógico, pero remedio. Entonces, si esto ya lo llevamos a cabo muchas veces fuera, imagínate dentro, porque es un entorno en el que hay todavía menos control. Y en el que además llegan noticias malas, pues también sobre familiares en el hospital, parejas que la lían, amigos que puede que sientas que te están abandonando. Entonces, es fácil que tú caigas en llevar este tipo de conductas compulsivas a cabo para de alguna manera intentar remediar de forma ilógica la obsesión que tú puedas tener con respecto a esta falta de control. Ya ves. Bueno, ¿y cómo es la definición de intimidad con respecto a lo que vivimos como intimidad fuera? Pues es que no hay intimidad como la podemos entender fuera. Tú, por ejemplo, acabas de grabar este podcast y por lo que sea estás cansado, estás irascible porque no te gusta cómo ha quedado o cualquier otra cosa, y tú, si tu manera de regularte es esa, puedes irte a darte un paseo solo, puedes irte cantando en el coche solo, o puedes irte a tu casa a verte una serie y estar tan tranquilo. Dentro es muy difícil que hagas esto. Muchas veces las celdas son compartidas. Claro, eso. Claro. La celda compartida. Claro. La higiene, por ejemplo, las duchas. A nivel ¿tienen de duchas higiene, individuales? Esto ya no te lo puedo decir porque creo que depende de la situación. Y cada prisión. Y porque yo no trabajaba. Yo trabajaba, por ejemplo, en la parte del módulo relacionada con el patio, biblioteca y zonas comunes, no en celdas como tal. Vale. Pero claro, también a nivel de higiene y a nivel de ocio. Si tú, por ejemplo, estás en una celda, quieres poner la tele hasta X hora, otra persona quiere poner la tele. O sea, al final, tú imagínate estar durante años ya sobreestimulado a nivel social y que no tengas ese momento para ti solo que a lo mejor puedas llegar a necesitar. O que necesites ese momento en un punto del día en el que tienes que estar haciendo X, que implica estar con más personas. Sí, es complicado. Es complicado. ¿Y la forma de ser te puede cambiar estando ahí dentro? Hombre. Es lo que se intenta, ¿no? Claro, es lo que se intenta para lo bueno. Se supone que en España la cárcel no es un castigo como tal, o no solamente un castigo como tal, sino que, bueno, tiene que ver más con reinserción, reeducación, rehabilitación, etc. A veces se consigue y otras veces no. Y según qué perfiles es más fácil o más difícil que esto sea así. Pero sí que es cierto que es fácil que tu forma de ser cambie. Es fácil que aprendas mucho. Hay personas que a mí sí que me decían, oye, pues realmente yo he aquí aprendido mucho a conocerme a mí misma, o he aprendido mucho a resolver conflictos, y eso es maravilloso. O sea, claro, ojalá lo seas capaz de mantener fuera, es maravilloso. Pero también hay otra gente que a lo mejor entra por un delito no demasiado grave, y que si pasa demasiado tiempo en la cárcel, sobre todo si se junta con determinados perfiles o hay en ese momento un entorno pues de mucha violencia o lo que sea, puede acabar normalizando este tipo de cosas y luego llevándolas a su vida de fuera y salir, entre comillas, peor de lo que entró. Es lo que dice mucha gente que pasa por prisión. Pero a la vez esas normas son necesarias porque, ¿no? Sí, puede provocarle a las personas, lo que estamos hablando, una sensación de falta de control o de que no tienen intimidad suficiente, pero a la vez, por lo que has hecho, la forma de hacerte cambiar, tiene que haber unas normas rígidas. Es que no sé psicológicamente cuál es. Es que ahí se abre otro melón, ¿verdad? Mira, desde una perspectiva filosófica, antropológica, claro, psicológica, social, hay tantísimas opiniones sobre cosas de la cárcel que evidentemente pues habría que mejorar. Claro. Cosas que funcionen, cosas que depende del caso van mejor o van peor. Al final, a nivel cultural, incluso en Europa, ya sin irnos a Estados Unidos o a este típico país, Tailandia, ¿no?, donde Daniel Sancho cometió este crimen horrible y que se habló mucho de que las cárceles son auténticos infiernos. Ya en Europa hay como diferentes modelos. En los países nórdicos hay modelos muy diferentes a los que hay aquí en España y se debate mucho, muchísimo, pero entre los propios psicólogos o entre los propios funcionarios o entre los propios antropólogos, filósofos y todo el que se deba meter en este tipo de cuestiones sobre estas cosas, incluso a nivel político. No te puedo dar una respuesta exacta porque a nivel político, ¿cuántos rollos ha habido estos últimos años sobre lo de la prisión permanente revisable? Claro. Y bueno, y los diferentes modelos, como por ejemplo tenemos Bukele en El Salvador, que es un tipo de cárcel que nada tiene que ver con el tipo de cárcel que en este caso, sí, y hasta dónde. Es decir,
es que ahí es otro debate que ya eso lo dejaremos para la próxima, pero ¿hasta qué punto es bueno tener a una persona sin ningún tipo de terapia, sin nada, sino simplemente ahí encerrado? ¿O hasta qué punto es bueno darle una gestión de sus emociones y tal? Claro, es que Bukele yo creo que lo entiende como castigo. Castigo, claro. O sea, Bukele está en una situación desesperada en su país y lo que ha dicho es castigo y a quien se salte la mínima tal, ahí, pero además ya a nivel de marketing, a nivel propagandístico, no es solo que a estas personas las estén cerrando, es que hace mucho porque se sepa lo mala que es la situación ahí dentro como medida supuestamente preventiva del delito. Claro, en España lo que intentamos es eso, reinserción, reeducación y que la persona salga de prisión, en principio, siendo capaz de gestionar su vida de una manera que no tenga que ver con el conflicto. Totalmente. O con el delito. Y por eso, como todo en la vida, ni todo es blanco ni todo es negro. Hay que ver los contextos, las situaciones, cada uno, es decir, que aquí no se puede... Pero es un debate que sigue abierto y es muy interesante. Es un debate muy interesante. Bueno, ¿hay algún momento del día especialmente duro para las personas que están en prisión? Pues lo que te decía antes, quizás el momento en el que están más en la celda después de comer, momentos en los que a lo mejor pues no hay tantos talleres, o bueno, evidentemente luego el más duro es el de la persona que está en aislamiento, pero eso no es un momento del día, es todo el día, durante muchos días, durante semanas, etc. Y en tu caso, ¿qué ha sido lo más duro que has vivido? Pues mira, ver a gente muy joven allí. Yo al final cuando entré por primera vez tenía 25. Y había personas que a lo mejor tenían 18, 19, 20. Claro, yo decía, ostras, es que podría ser mi prima pequeña, ¿sabes? Es muy heavy. Y luego escuchar a gente o saber de gente que a lo mejor preferiría quizás estar dentro que volver afuera. Claro, eso te vuela la cabeza. ¿Cómo alguien te está diciendo que prefiere seguir en prisión a salir de prisión? Y tú luego le echas una pensada o hablas con estas personas y te das cuenta de que realmente si el contexto de fuera es en cierta parte peor que el contexto de dentro, o sea, ¿cómo tiene que ser la balanza o cómo tiene que ser ese contexto de fuera, que a su vez tiene cosas evidentemente muy positivas, el contacto con la familia, libertad, capacidad de decisión, autonomía, cómo tiene que ser para que a la persona le esté ahí, ¿no? Y el otro día me contaban personas que trabajan en prisión también que habían llegado a ver casos de personas, bueno, de internos, que en los permisos a lo mejor, bueno, se hacían así un poco los locos, delinquían o lo que sea, para de alguna forma controlar vale, me van a dejar seguir estando aquí. Joder. Claro, no digo que sea lo más común, evidentemente no quiero decir que prisión dentro, o sea, es durísimo, pero claro, es durísimo, pero es que a lo mejor lo que hay fuera también lo es. Ya, es que de hecho aquí tuvimos un podcast hablando sobre una persona que estuvo en prisión y precisamente en la última etapa tenía más miedo a salir y enfrentarse a esa realidad que la realidad dura que ya conocía. Claro. Y otra pregunta que me surge es el tema de, no sé si existe una sociedad jerarquizada con normas dentro de prisión. Vale, pues mira, el tema de las normas... Me refiero a una sociedad no oficial, claro. Vale, pues mira, esto pasaba más quizás, dependerá también de la prisión, del contexto, de las personas que están en ese momento, pero pasaba más quizás en los 80-90, que había como una... Ya no solo una jerarquía muy clara, sino un ellos contra nosotros con respecto a los funcionarios, como esta sensación de no chivarse, de lealtad, bueno, una cuestión como muy grupal, muy de psicología social. Y ahora quizás pasa un poco menos, pero porque al final la cárcel no deja de ser muchas veces un reflejo de lo que hay fuera, ¿no? Lo dicho, más intensificado, pero no deja de ser en cierta parte un reflejo de lo que hay fuera. Fuera cada vez estamos más individualizados en muchos sentidos. Ya. Entonces dentro también se empieza a ver eso, que no hay quizás tanto, sí sigue habiendo, pero no tanto como había antes en este sentido. Ahora, bueno, pues quizás cada uno ve un poquito más por sí mismo que por el grupo al que perteneces y en el que acabas basando tu identidad cuando estás en prisión. ¿Y qué tipo de conflictos se repiten de manera más asidua? Pues los conflictos, lo que te dije antes al principio, yo creo que sobre todo tema drogas, deudas que a lo mejor vienen de fuera, tema de bandas y luego pues conflictos interpersonales. Claro, como una relación de vivir en comunidad, ¿no? Que al final también eso pues tiene sus situaciones de... Y tienes los sentimientos mucho más a flor de piel a lo mejor de lo que lo tenemos en otras situaciones. Claro. Y la libertad a nivel psicológico, ¿cómo se gestiona? Pues cuando sales después de muchos años se puede gestionar difícilmente, porque no quiero decir que hayas perdido la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Claro.
pero puede costarte. Porque has perdido práctica. Claro, has perdido práctica y ahora hay que ver también cómo están los vínculos de esa persona con el exterior. Claro, es que esa es otra. Es que tú sales después de muchos años y puedes haber perdido muchos de los vínculos. Y te has perdido indudablemente muchas de las cosas que han pasado en tu familia, pues nacimientos, fallecimientos, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que a la vez has perdido muchas de estas cosas, pero hay otras cosas que siguen igual o parecidas. Es decir, personas que están en prisión y, por ejemplo, han entrado por temas de consumo. Esto es un porcentaje muy grande de las personas que o bien delinquen directamente por haber consumido, o bien delinquen para robar y poder consumir, etcétera. Tú en prisión haces todo bien, haces un montón de talleres, participas de todo lo que se te propone desde los funcionarios, educadores sociales, psicólogos, etc. Estás limpio, no consumes. Genial. Has hecho un trabajo emocional, además de estrategias de afrontamiento, aprendizajes para llevar fuera, etc. Pero tú de repente te vas fuera y te cruzas a tu camello. Te vas fuera, pasas por un bar y ves a gente consumiendo, metiéndose X. Pasas por la calle en la que tú siempre quedabas con tu colega, que a lo mejor a estas alturas ya ni vive allí, o ya ni vive, pero por la que tú quedabas con tu colega para ir a pillar, para consumir, para lo que sea. Son estímulos muy condicionados, pero estímulos, estoy hablando de chorradas. O sea, igual llegas a tu casa y tienes, yo qué sé, una tarjeta de crédito caducadísima, pero que es una tarjeta de crédito en la que tú consumías cocaína. El cerebro te va a ir ahí con una intensidad brutal. Increíble. Y pasa mucho con los olores. Sí. Que lo hablábamos antes, muchísimo. Muchísimo, porque los olores es el sentido que está como más conectado con la parte límbica del cerebro. Bueno, esto tiene muchos matices, ¿vale? Pero así en términos generales. Es como uno de los sentidos que tiene más contenido emocional. Entonces, si yo voy por determinado sitio, puse el otro día este ejemplo en un podcast, ¿vale? Si tú vas por determinado sitio, imagínate que tu exnovio utilizaba un perfume, yo qué sé, de Dior. Sí. ¿Vale? Tú no te acuerdas de ella. Hace no sé cuántos años que lo dejaste y no has vuelto a cruzarte a la chavala. Y de repente estás en la cola del supermercado y la cajera se le ha ocurrido la brillante idea de ponerse ese día un perfume de Dior. Tú estás ahí pasando la lasaña, ya ves, congelada en el Mercadona, y te estás acordando de esa persona y estás diciendo, ¿pero a cuento de qué? Y es por eso. Y te puede pasar con una canción o con cualquier cosa, pero a nivel olfativo tiene muchísimo poder. Entonces, todos esos estímulos sensoriales que tú tienes condicionados, en tu caso, a tu ex la de Dior, y en el caso de los presos muchas veces, a temas de consumo, siguen ahí. Entonces, tú, si has aprendido realmente a hacer una muy buena gestión emocional, no solo de las emociones como tal, sino de este tipo de tirón que te pueda dar, puede que pueda que consigas no consumir. Claro. Pero te va a ser difícil, porque hay parte de tu contexto que va a cambiar con respecto a cuando entraste, pero hay cositas que van a seguir igual y que te van a recordar al consumo, al delito o a la forma de vida que tú has llevado antes. Y si además a nivel estructural y a nivel económico te has fastidiado... Ya ves, ahí se abre otro melón, ¿eh? Claro. Es súper interesante. Sí. Fíjate, una tontería, que podríamos decir tontería, ¿no? Lo que puede ser un olor, pero es verdad, te puede despertar absolutamente todo. Y las marcas lo tienen clarísimo, ¿eh? Ya. Anda que el marketing olfativo... Lo estábamos hablando antes. Y hay marcas específicas, no ya de marketing, ni de neuromarketing o marketing sensorial, sino de marketing sensorial olfativo. Y empresas... Tocha. Sí, totalmente. Tiene muchísimo poder eso. A nivel emocional, ¿cómo se vive la visita de la familia? Mi mayor pregunta, ¿vienen bien? ¿Vienen mal? ¿Cómo lo gestionan? Porque es como reencontrarte otra vez, ¿no? Claro. Dependiendo mucho del caso y de la persona, claro, pero puede haber un complot de emociones bastante interesante. Porque al final tú, por una parte, tienes como esa expectativa, ¿no? Esa alegría, ese reencuentro tan emotivo y ese alivio, pues por a lo mejor verles y pues, ver que están bien o ver que algún conflicto pues, que pudieran tener previamente se estaba solucionando, y a la vez también puedes sentir culpa, sobre todo si vienen de lejos, si están dejando ese día, yo qué sé, de ir a trabajar o de hacer otra serie de cosas por ir a visitarte, y a su vez pues también quizás con un poco de tristeza, porque al final el ver a esas personas no hace más que recordarte que esas personas pues siguen haciendo tu vida sin ti, etcétera, etcétera. Decías antes que tu trabajo sobre las adicciones, en este caso, ha sido muy importante. ¿Qué me dirías de las adicciones en general en prisión y también hoy? Vale, de las adicciones en general en prisión, te diría que, bueno, guste o no guste, hay muchos estudios que sí que dicen que en prisión, pues a día de hoy sigue habiendo sustancias, y creo que es importante, y esto toca mucho la parte de fuera de prisión, que al final hay mucha gente enganchada a medicamentos, a benzodiazepinas.
Y eso pasa dentro con, determinadas... Las drogas legales. Y pasa fuera. Y Sí, fuera, sí, por sí. ejemplo, con Estados Unidos estamos todos bastante concienciados, parece, espero que no llegue a España, con el tema del fentanilo, ¿no? Bueno, hay casos y casos también, porque aquí hemos tenido ya 2 podcasts hablando de cómo 2 personas se fueron adictas al fentanilo por el propio sistema sanitario, medicación. por prescripción. Claro. Es que es un follón, porque al final, yo soy sanitaria, pero evidentemente no el área de la salud física. Entonces, entiendo que en algunos casos pues es una medicación que pueda tener pues, realmente un efecto que se necesita. Pero hace falta seguimiento. Pero hace falta mucho seguimiento. Y yo lo veo mucho con el tema de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas sirven, quiero decir, tienen su función. Pero su función es, y me corriges si me equivoco, que tú eres enfermera, pero su función es, hasta donde yo sé, de forma pautada y de forma específica durante un periodo de tiempo. Efectivamente, para ayudarte a salir de una situación en ese momento, pero para eso luego está la terapia, que es la que te tiene que ayudar a gestionar el insomnio, a gestionar el conflicto, a gestionar el miedo. ¿De qué te sirve camuflarte todo con benzodiazepina? ¿No? Es un poco un parche muchas veces. El problema es que yo entiendo que, que a nivel ahora mismo de la salud pública no hay recursos, que los médicos hacen lo que buenamente pueden los pobres y que la atención psicológica muchas veces es muy pobre. Creo que se está mejorando en esto, pero que pasito a pasito, corto y lento. Entonces, es un problema en sí mismo que haya personas que nosotros vemos que igual llevan tomando benzodiazepinas 7 años. Es que dejar la benzodiazepina te pega un viaje. Y claro, es legal y muchas veces además está recetado. No, es como yo cómo puedo ser un drogadicto yendo a la farmacia. Claro. Es la primera afirmación, vamos. ¿Y si me lo ha dado el médico? Efectivamente. Y ojo, que quiero destacar que las benzodiazepinas creo que pueden tener una función maravillosa, pero acotadas. El otro día hablaba con un chico que había sido adicto a las benzodiazepinas y me decía, yo cuando las dejé, unos temblores horribles, síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia brutal. Y en Estados Unidos, con el tema del Xanax y así, que es como se comercializa allí, también tienen, ya hace años que lo promulgaron como problema de salud pública. O sea, muy heavy. Entonces, lo de las drogas legales también en ese sentido, tanto con eso como con el alcohol, está bastante fastidiado. ¿Y hay un patrón común en las personas que consumen? Sí y no. Es decir, cada persona puede empezar consumiendo por motivos diferentes, pero en muchas de las ocasiones lo que hay ahí detrás es una normalización brutal, acceso, disponibilidad. Esto sobre todo en el caso del alcohol se ve mucho. O sea, es un factor... socialmente está súper aceptado. Sí. Presión social también muchas veces, en según qué contextos. Y luego también que es una forma de evitación. O sea, lo que hablábamos antes de las estrategias de afrontamiento, es una estrategia de afrontamiento no adaptativa, es una estrategia de afrontamiento claramente disfuncional. O sea, te estás matando o poniendo enfermo en el mejor de los casos, ¿no? En casos de consumo muy, muy prolongado. Pero la realidad es que es una estrategia de afrontamiento. Si tú no has aprendido a gestionar tus emociones de ninguna otra manera y la única manera que sabes hacer es intentar que las emociones no te den por saco y callarlas porque son desagradables, acabas consumiendo. El otro día leí una metáfora que me gustó mucho, que es que consumir para evadirte un ratito de tus emociones desagradables, ¿no? Que la necesidad de evadirnos un poco la podemos entender todos, acaba siendo un poco como un bombero que te va a apagar el fuego y te lo apaga con gasolina. Es que lo estás haciendo peor. Pero a corto plazo, la sensación que te da sí que es de alivio y de... Sí. El problema es, claro, que normalmente no se queda en el corto plazo y que tú no sabes cuál es tu factor de riesgo general antes de meterte en según qué jardines. ¿Y qué factores de riesgo? ¿A qué te refieres ahí? Que tú no sabes, por ejemplo, a nivel genético, a nivel biológico hay un factor de riesgo que está bastante probado. Luego, presión social, normalización. Si tú lo tienes normalizado, pero normalizado ya a nivel familia, a nivel barrio, a nivel tal. Una de las cosas es el champín que se le da a los niños para que celebren la Navidad. Algo más social que darle a un niño algo semejante al alcohol para que celebre. Sí. El otro día estaba viendo un vídeo de una chica que había tenido problemas de alcoholismo y es una chica que hace así divulgación mucho sobre este tipo de cosas. Y decía, claro, el problema es que yo, que he sido alcohólica y que puedo llegar a entender que algo tan chorra, porque parece una chorrada, ahora igual la gente me dice, eres una nazi del no sé qué, algo tan chorra como puede ser lo del champín, esta chica decía, no deja de ser simbólico, no deja de ser
el normalizar algo que a su vez está relacionado directamente con una sustancia, ¿no? Y la gente se le echó encima. Claro, son solo cosas de niños, es una tontería, y decía, sí, es una tontería, pero puedo llegar a entender que sea algo simbólico, que sumado a otras cosas, no por darle a tu hijo, evidentemente, una botella de champín durante 3 fines de año, tu hijo va a ser alcohólico, ¿vale? Eso es obvio. Pero si se lo sumas a muchos otros factores de riesgo, a nivel genético, a nivel normalización, a nivel de que haya disponibilidad, a nivel de que lleve mal la presión grupal, si a lo mejor está en un grupo en el que todo el mundo lo hace, y él es el único que no, le cueste decir que no. Si luego además tiene problemas emocionales de diferente índole y al final es la manera que encuentra de evitar esos procesos emocionales. Yeah. Y si luego a su vez es una persona pues, obsesiva o es una persona que tiene determinadas características psicológicas que hacen que le sea más difícil que a otro salir, ¿qué tienes ya ahí la fiesta montada? Y ahora me ha surgido a mí una pregunta con respecto a dejar las adicciones. Por ejemplo, ¿qué es más sencillo? ¿Trabajar una persona en la cárcel para dejar una adicción o alguien en el contexto totalmente externo, fuera, en sociedad? Mira, esto... Porque ahí yo no lo sé. Tú tienes las normas como muy estrictas y tiene una forma como entre comillas de control, pero no sé si eso es contraproducente y es mejor que la persona esté en libertad. Hay un debate respecto a eso también, Sí, ¿no? ya no solo con respecto a la cárcel, sino respecto a las comunidades terapéuticas. ¿Sabes lo que es una comunidad terapéutica? Explícamelo mejor. Vale. Tú puedes hacer tratamiento de adicciones de diferentes formas. Pues puedes hacer terapia individual, puedes ir a talleres grupales, puedes estar en asociaciones o grupos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, etc. Y luego puedes ir, por ejemplo, a unidades asistenciales de drogodependencias, que esto es importante, muchas, si no todas, son gratuitas, por lo menos en mi ciudad hay varias gratuitas, y esto es, bueno, creo que es una información bastante potente para quien tiene este problema y no sabe a qué acudir y no se puede permitir a lo mejor una terapia privada. Entonces, puedes acudir de forma ambulatoria a este tipo de unidad asistencial, pero es un tratamiento ambulatorio. Tú vas, tienes tu sesión, es multidisciplinar, con lo cual es maravilloso. Puedes tener tu sesión con el médico, con el enfermero, con el educador social, con el psicólogo, perfecto, y te vas a tu casa. Y las técnicas que aprendes a implementar o los límites o lo que sea, los intentas implementar en tu día a día. ¿Qué pasa? Luego hay otra forma que son las comunidades terapéuticas o los centros cerrados en los que hay ingresos. Claro, a muchas personas les sirven un montón. Entonces yo creo que depende mucho del caso. Como todo en psicología, depende. Pero hay mucha gente a la que realmente un ingreso le ayuda mucho y hay personas a las que quizás no tanto porque, vale, en el ingreso tú lo haces todo perfecto, pero tú lo haces todo perfecto porque tienes a alguien que desde fuera te pone una estructura, alguien que desde fuera te invita a moverte, a... Claro. Y luego tú eso sales y te encuentras a la cajera con el perfume de Dior. Ya. Y entonces estás fuera y tienes todos los estímulos que a ti realmente es en gran parte lo que te hace querer consumir, que dentro no había. Tú puedes querer consumir simplemente porque tienes el mono, porque es una sustancia que afecta a la cabeza y ya está, sin necesidad de ver ningún estímulo que te lo recuerde. Pero es que si ves los estímulos, se te van a venir mucho más las ganas. Y es ahí cuando el ingreso, y en esto se relaciona con la cárcel, que supuestamente pues no hay estímulos de este tipo, supuestamente, puede ser un poco complicado a la hora de salir a la realidad. Entonces, tú lo que tienes que hacer mucho énfasis a la hora de trabajar este tipo de cosas es también el trabajar con ellos preventivamente para que a la hora de darse de bruces con este tipo de estímulos o con contextos que en su momento le habían llevado a consumir, estén preparados para... Y en primer lugar, que lo sepas. O sea, quiero que sepas y seas consciente que tú aquí igual estás bien, igual no tienes ganas de consumir. Perfecto. Eso no quita que el día de mañana, cuando salgas, tengas ganas. Claro. Y saberlo es el primer paso, porque si tú sabes que te van a venir las ganas, cuando te vengan vas a decir, joder, ya estás aquí. Ya. Pero no vas a pensar, si me vienen es porque tengo que consumir. No, es completamente normal que te vengan. Pues muy interesante. Entonces, ¿la adicción más peligrosa hoy cuál puede ser? ¿La benzodiazepina o cuál? Pues mira, por no hablar del tema redes sociales y el debate de si es una adicción, si no, si es un comportamiento compulsivo, etcétera, que sea lo que sea, se nos está pirando un poquito la cabeza. Creo que de las benzodiazepinas es importante eso, que está muy normalizado, del alcohol también. Y luego que hay sustancias que están bastante romantizadas. Ahora, igual es porque desde mi perspectiva como psicóloga también sigo a perfiles que hacen mucha concienciación, ¿no? Pero sí que creo que quizás esté mejorando un poco en cuanto a información. Pero bueno, la coca, por ejemplo, está súper romantizada, contextos de fiesta, contextos de gente que trabaja mucho, contextos artísticos, etc. Y luego también la marihuana muchas veces está no solo romantizada o normalizada, sino que asociada a algo que no es tan malo, porque total es natural.
Y da unos brotes psicóticos brutales, ¿verdad? Sí. Claro, el problema de la marihuana muchas veces es que no produce una sobredosis como tal o no te produce una muerte como te puede provocar el alcohol, la coca, una sobredosis o tal, pero te hace tener muchas más posibilidades de brotes psicóticos y además te hace tener síndrome motivacional, que es una palabra súper interesante, que es básicamente, una paciente mía lo describía como estar en la parsimonia, como estar apaposteado, aparvado, atontado, ¿no? De, pues, a lo mejor no tienes objetivos. Cualquier persona en un momento dado podemos no tener objetivos o estar perdidos, ¿eh? Yo la primera. Pero es ese, de repente, no tener objetivos o no tener motivación, como no tener un porqué, un para qué, un hacia dónde me dirijo. Sí, vives como dejándote llevar, ¿no? Ahí a lo que viene. Y además es muy característico de las personas que consumen, ¿no? Sí. Los ojos caídos, muy lentos, ralentizados, ¿verdad? Ralentizado, claro. Sí. A mí me encantó cuando esta chica dijo lo de en mi parsimonia. Estoy en mi parsimonia y dije, sí. O sea, el síndrome motivacional, estar en tu parsimonia, está perfecto. Total. Bueno, ahora hablaremos alguna cosita más de depresión, que son muy interesantes. Venga. Pero me gustaría entrar ahora en el tema de la trata, que también lo conoces bastante bien. Desde la psicología, ¿por qué una persona puede quedar atrapada en una red de trata? Vale, pues mira, aquí me gustaría hacer distinción, que en realidad no lo es tanto, pero bueno, para explicarlo, entre la trata de personas, antes se llamaba trata de blancas, y trata de personas sobre todo con fines sexuales. ¿Puedo decir sexuales? Sí. Vale, sobre todo con fines sexuales, y lo que es una supuesta elección propia para prostituirse. Y digo supuesta porque, aunque todos entendamos la diferencia entre ambos conceptos, muchas veces lo que hay detrás a nivel psicológico es parecido. Entonces, lo voy a tratar todo como un conjunto, ¿vale? No voy a hacer tanto esa diferencia. Vale. Sí que, evidentemente, en casos de trata en que literalmente te secuestran el pasaporte cuando vienes engañada, pues por ejemplo pasa mucho con personas de Latinoamérica, con mujeres latinoamericanas, tiene un componente extra súper potente, no cabe duda, pero el problema está cuando muchas chicas muy jóvenes se creen que están empezando a hacer eso por voluntad propia. Ya, que es lo donde cuesta que se vea como una víctima. Efectivamente, tanto a esa misma persona como a los demás. La voluntad propia, bueno, la voluntad en general y nuestras elecciones están mucho más viciadas de lo que nos gustaría pensar, ¿eh? Ya. Nadie es libre para decidir al 100% lo que hace. Total. Nadie. Si tú estás, por ejemplo, en una situación de falta económica, estás en una situación estructural en la que a lo mejor has normalizado, pues por tus padres, las relaciones de tipo maltrato, las relaciones abusivas, el no poner límites, etc. A eso se suma, por ejemplo, que tienes ya traumas previos, abuso sexual. Muchas personas que acaban siendo prostituidas tienen historia de abuso sexual previo o como mínimo en ese ámbito. Y a todo eso le sumas el hecho en sí de que tú realmente piensas que lo estás eligiendo porque prefieres eso a un trabajo, pues yo qué sé, en el que se te explota, en el que se te paga por debajo de convenio, en el que pasas 10 horas de pie al día y llegas reventada física y mentalmente a casa, etcétera, etcétera. Eso te va a hacer más difícil darte cuenta de que eres una víctima. Y luego, la gente que se aprovecha de esto, proxenetas, etcétera, 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 saben muy bien cómo jugar con la vulnerabilidad de chavalas, pues que en ese momento, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel X, tienen una falta de algo. Ahí podríamos hablar incluso de dinámica sectaria. Claro. Y mira, te voy a contar, ¿sabes quién es una chica que se llama Cindy Takanashi? No la conozco. Pues luego te hablo de ella, que es un perfil súper interesante. Vale, esta chica fue en su momento prostituida, muy de joven, y ella pensaba, honestamente, que lo había elegido. Porque, bueno, era una persona que tenía otro trabajo en el que creo que la explotaban muchísimo, estaba en una situación de maltrato de la que no era capaz de salir, a nivel económico creo que iba bastante pillada. Bueno, vio un cartel de publicidad en el coche y, bueno, llamó. Claro, ¿qué pasa? Ella fue a preguntar. Era menor de edad, lo sabían. Ella fue a preguntar y le dijeron, bueno, tienes a tu primer cliente. Y ella dijo, hostia, yo solo venía a preguntar. Bueno, claro, si tu primer cliente es un señor de 75 años que ya casi no puede hablar, que está estropeado por todas partes, que te viene llegando, o sea, que te llega oliendo alcohol, etcétera, etcétera, probablemente ya para ti sea una experiencia bastante aversiva y te lo tengas que plantear mucho antes de decidir hacerlo. ¿Qué pasó? Que su primer cliente era un tío guapísimo, un tío con un cuerpo esculpido por los dioses, un tío majísimo y que además a nivel sexual no tuvo que hacer ninguna práctica extraña, o sea, una cosa, entre comillas, chill en comparación con otros casos que nosotros podríamos haber imaginado. Claro, si a esto le sumas
todos los factores de riesgo que hemos hablado antes, vulnerabilidad, depresión económica, etc., tienes una niña de 17 años que probablemente se lo piense bastante, ¿no? Bueno, al final cayó en eso, durante muchos años defendía que era un trabajo como cualquier otro, etcétera, etcétera. Luego explico esto porque si no la disonancia es muy grande y te peta un poco la cabeza. Pero después se fue dando cuenta de que esa técnica la utilizaban muchos proxenetas para coger a niñas. El primer cliente, curiosamente, siempre es un tío súper guapo, súper majo, que casi no te pide nada. Es más, creo que en el caso de muchas chicas que estuvieron también con ese proxeneta con el que estuvo ella, el chico era el mismo. Buah. Claro, es un poco el cebo. Como la secta. Para que tú caigas. Justo, o sea, es un... Bueno, al principio no le veo tanto las orejas al lobo. Que sí, que se las ves, vale, pero si sumas factores de riesgo... Poco a poco va complicándose todo. Claro, luego no son todos chicos tan maravillosos. ¿Y cómo se da cuenta entonces alguien que está siendo víctima? Pues es muy complicado. Porque tú, a nivel mental, precisamente para protegerte, haces un poco ese juego de pensar que realmente lo has decidido tú, de pensar que es un trabajo pues como cualquier otro. A nivel traumático no es un trabajo como cualquier otro. O sea, te deja unas secuelas brutales. Hay una cantidad, por ejemplo, de consumo, de sobremedicación en estas personas brutales. A nivel de secuelas físicas, también cáncer, movidas a nivel útero, cuestiones similares, etcétera, etcétera. Entonces, claro, darte cuenta de que eres víctima, al igual que darte cuenta de que eres víctima, por ejemplo, pues de una relación de maltrato, es un proceso. Creo que lo resumiría es en un proceso. Puede haber algo que te haga clic, puedes hablar con alguien que haya estado en la misma situación, que veas que no te lo está viniendo a decir desde él, es que cómo haces eso, es que no sé qué, no sé cuánto, sino que te lo está viniendo a decir desde él, yo he estado ahí, a mí me costó, pero me he dado cuenta que... Y claro... Esa sensación de decir soy víctima o soy superviviente, según un poco, ¿no? Como quieras coger el concepto, es difícil porque además a nivel social tenemos como un poco negativo lo de hacerse la víctima. Pues es que a lo mejor darte cuenta que eres víctima de algo que te ha hecho estar aquí te permite el saber que puedes... Claro. Totalmente. Pero es que decir, ostras, me han utilizado o he caído en algo, no he visto las red flags... En vez de pensar simplemente, yo lo he decidido y yo soy una persona súper empoderada que ha escogido este trabajo en relación a otros porque me da la gana y punto, no tiene la misma implicación psicológica. ¿Y es más común hecho de lo que pensamos en nuestra sociedad? Más común de lo que debería ser, desde luego. Y sobre todo, a nivel social, me parece importante eso, no hacer tanto esta distinción. Es decir, sí, en la trata pasan cosas horribles, ¿vale? O sea, hay gente que directamente engaña a personas con muchas necesidades económicas, mujeres, por ejemplo, de Latinoamérica, que vienen pensando que van a tener un contrato como internas, limpiando, como camareras, cualquier cosa, llegan aquí, se les retira el pasaporte, se les secuestra prácticamente en un prostíbulo, se las amenaza, se las cobra por todo lo que hagan que no sea el trabajar, etcétera, etcétera. Y eso es, además de ilegal, inmoral, es un horror. Pero es que hay otras personas que están acabando en situaciones también traumáticas, parecidas a algunas de las que van a vivir estas otras personas, que lo han escogido. Entonces, la cuestión es, ¿desde dónde y para qué lo has escogido? Es una frase que me gusta mucho, que usa una chica en Instagram, que es ¿desde dónde y para qué? Es muy complicado. Es muy interesante. La verdad es que esto es para ampliar y debatir y llevarnos, así que si os interesa que vuelva Lucía y especialmente profundicemos en temas como estos, simplemente escribidnos en comentarios. Volviendo a lo de que decías antes de que prácticamente no decidimos nada, o por lo menos no decidimos todo lo que creemos que decidimos, ¿hasta qué punto nos manipulan? Por todos lados y a todas horas. Y a nosotros, por nuestro ego, nos apetece pensar que no es así. Al final, nos pueden manipular, pues tanto una secta, nos puede manipular una persona, una relación de dependencia, una relación de maltrato, y nos manipula un montón las empresas. Vamos a ver. Nosotros, sí, yo también la primera, queremos pensar que somos muy especiales, muy únicos y que elegimos todo lo que nos gusta, lo que queremos, lo que hacemos, lo que no sé qué, no sé cuánto. Ayer hablaba con mi amiga y le decía, mira, yo cuando era pequeña, yo veía las Converse y yo le llamaba zapatos de payaso. Para mí eran feas. Las Converse tienen una suela demasiado, pero para mí eran zapatos... De repente las empezó a llevar todo el mundo. Total. Y yo al principio me resistí, Y dije, estos son zapatos de payaso y son todos unos paletos que no tienen gusto. Bueno, ni que tenga yo mucho gusto, pero me acabé comprando Converse. Y pasa con la música y pasa con todo. Pasa con todo. Una canción no te gusta, pero cuando te la ponen 20 veces en la radio, al final te acaban cantando. Sí. E incluso, bueno, a nivel que es lo más visible, pero nos entendemos, por ejemplo...
las gafas. Yo llevo gafas. Hoy llevo lentillas, pero yo llevo gafas y además las llevo prácticamente siempre puestas. Cuando yo era pequeña, llevar gafas, 4 ojos, no sé qué, cegato, tal, era algo con lo que mucha gente incluso llegaba a tener complejos. A día de hoy, yo conozco gente que viendo bien se está comprando gafas, que está bien, es un complemento perfecto, pero ves como esa, ¿no? Sí. Y a nivel social es brutal. Es brutal, o sea... Pues ahora te voy a hacer una relación que no sé si la tiene, pero bueno, venga. No sé si... ¿qué relación tiene el neuromarketing con la manipulación que hay dentro de prisión? Pues mira, que no te das cuenta, como con cualquier tipo de manipulación, que no te das cuenta, que es muy civilino y que ataca más a lo emocional, miedo, abandono, necesidad de validación, etcétera, 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 que a lo racional. Y a la vez que no nos gusta pues vernos víctimas de, ¿no? Con el neuromarketing, por ejemplo, con las empresas. Nadie quiere pensar que de repente a todos nos gusta lo mismo porque nos lo hayan metido en la cabeza. Cuando, lo siento mucho, es así. Hay una frase que me gusta mucho que es decidimos emocionalmente y luego lo justificamos racionalmente. Ay, total. El otro día venía yo escuchando eso de un coche, por ejemplo, no te hace falta el coche, pero vas al concesionario y al final te dicen tal, y te dicen 4 cosas y tú ahora realmente la emoción de estrenar el coche y ahora tú, bueno, en verdad sí, porque me hace falta este coche que tiene, no sé, me invento, velocidad de crucero, porque tengo que coger carretera. Pero tú realmente estás buscando una justificación racional a esa emoción de estrenar nuevo coche. Tú ya decidiste. Claro, si a mí de repente me apetece comprar un neón como ese para mi habitación, ¿qué necesidad tengo yo de meter en mi habitación un neón como ese? Ninguna. Pero yo, una vez ya he decidido porque me ha gustado el neón, pues puedo empezar, bueno, pero es que si me lo compro, así mi habitación tiene una luz más no sé qué, y eso a su vez me va a motivar para hacer el congreso al que me ha apuntado porque yo voy a estar más motivada. Y llegamos a hacer unas justificaciones, pero tan tontas, y las hacemos todos. Lo que pasa es que algunos somos más conscientes porque hemos estudiado este tipo de cosas y otros no. Pero es eso, la decisión muchas veces respecto a interacciones, respecto a compras, respecto a lo que nos gusta, lo hacemos de forma inconsciente, de forma emocional, más relacionado con el sistema límbico, con el sistema de recompensa a nivel cerebral. Y luego viene la parte de aquí, que es la parte pues, más reflexiva, más humana, más evolucionada, más a largo plazo tal, y dice, che, tú no te vas a comportar como un animal. Tú me vas a decir a mí aquí... porque esto no lo necesitas, porque quieres esto. Y entonces hace sus volteretas mentales hasta que realmente llega un punto en el que encuentra la justificación y se queda, venga, genial, total. Pues vamos a comprarnos el neón. Así es. Es una pasada. Y eso pasa también en las sectas, que tuvisteis varios podcasts sobre eso. Al final la manipulación, bien sea en prisión, bien sea en una relación, en una secta o a nivel de compra, son muy poquito a poco, no te das cuenta, al principio todo es bueno. Total. ¿Y qué me dirías de la dopamina? Me encanta. La dopamina es una sustancia que se segrega a nivel cerebral y que está muy relacionada con el tema de la expectativa. No tanto con el placer de tener algo, sino con el placer de ir a conseguir ese algo. Y pongo ahora un ejemplo. Antes de nada, perdón si estoy diciendo alguna palabra, digo sustancia y es alguna palabreja mal, ¿vale? O sea, no, genial. Pero trabajando, por ejemplo, con adolescentes, yo les intentaba explicar por qué las personas acababan consumiendo según qué cosas que todos sabemos que son malas. Claro, explicarles a un adolescente, no tanto, pero a un niño que sabe que si es malo no lo tienes que consumir es muy difícil. Entonces yo, a niveles bajitos, les explicaba la dopamina, ¿vale? Entonces yo les decía, chicos, imaginaros que ahora faltan 5 minutos para que toque el timbre. Vosotros ya estáis así. Y además pasa, lo que decíamos antes del tiempo, que los 5 últimos minutos del timbre parece que es más que la hora que llevamos. No pasa el tiempo, pero tú ya por si acaso vas recogiendo el estuche, vas cogiendo el bocadillo, vas no sé qué, ¿no? Esos 5 últimos minutos te dan incluso más placer el ver tic, 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 cómo pasa los últimos 30 segundos que suene el timbre como tal. Es eso, es la expectativa. Imagínate, otro ejemplo que les ponía, imagínate que tú estás muriéndote de la sed. Acabas de hacer una maratón, te olvidaste el agua, se te cayó, lo que sea, estás muriéndote de la sed y además estás en Andalucía y hace un calor, no como hoy, hace un calor terrible. A ti te ponen en esta taza, que yo ahora mismo no le estoy haciendo ni caso, a ti te sabe gloria, pero no te sabe gloria cuando llevas, ahora la taza tiene esto, no te sabe gloria cuando llevas todo esto bebido, te sabe gloria el estar haciendo así, ¿vale? Que te van a dar una chocolatina después de no sé cuánto tiempo sin comer, que vas a ver a tu amigo, el que se fue de Erasmus, en 1 hora porque lo vas a buscar al aeropuerto. Es como esa
expectativa, ese casi, ¿no? En algunas situaciones, personas consumidoras con las que trabajando me decían, es que a lo mejor ya no es el hecho en sí de consumir, es el tomar la decisión, coger el coche, pillar el dinero en el cajero y saber que estoy yendo. Eso ya me está generando un placer, una anticipación, una expectativa brutal que es casi a veces más intensa que el propio placer en sí que me dé la sustancia, el chocolate, el vaso de agua, lo que sea. Fíjate que estamos hablando incluso de estímulos neutros, como es el agua, ¿no? Entonces, la dopamina es muy interesante porque cualquier proceso que conlleve este subidón brutal de dopamina, sobre todo si es subidón y luego bajón, refuerzo intermitente, para arriba, para abajo, relaciones de maltrato, relaciones abusivas, en que sea muchísimo este patrón, hace que te enganches muy fácilmente. Claro. Y pasa también con las redes sociales, ¿no? Con la dopamina. Es que las redes sociales, lo de la dopamina, aparte son un apagador maravilloso del cerebro. O sea, tú estás un poco rayado y tal, empiezas a dar el scrolling para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. En la ludopatía. En la ludopatía lo de la dopamina es brutal. Tú le das, se parece al experimento de Skinner este del ratoncito que le daba para que bajase comida. Si tú le das y baja comida, vale, está muy bien. Si tú le das y te baja un premio, está genial, claro. Pero si bajase todas las veces, primero no existirían las casas de apuestas y seríamos todos ricos. Pero si una vez le das y cae, otra vez no, otra vez cae más, otra vez cae menos. Es muy fácil que tú empieces a hacerlo de forma compulsiva. Eso tiene muchísimo que ver con la dopamina. Y de hecho yo le decía a los chavales, el problema es cuando tú, por ejemplo, tienes un nivel 10 de placer cuando está a punto de sonar el timbre, cuando te están poniendo aquí la chocolatina, cuando das el primer sorbo de agua y de repente pruebas algo que el nivel de placer que te da no es 100, no es 10 ni 100, es 1000. Yeah. Porque ahí el agua, el chocolate, ver a tus amigos, no te importa. Te da igual. Y entonces hablabas de cómo una relación abusiva, ¿no? Te da incluso dopamina. Entonces, ¿qué relación tiene una relación tóxica con una adicción? Uf. Pues mira, que al principio también solo ves lo bueno, que idealizas muchas veces la sustancia o que idealizas a la persona, que luego hay un patrón, pues eso, de subidas y bajadas muy fuertes en las adicciones, pues con el consumo, y en las relaciones abusivas muchas veces con el ir y venir, conflictos, pero no, conflictos en todas las parejas, pero no conflictos normales, no conversaciones incómodas, esas cosas así como más, ¿no? Sino te dejo de hablar, lo dejamos, te bloqueo de todos lados, te insulto, pero luego volvemos, eres el amor de mi vida, entonces te regalo todo lo habido y por haber, ¿sabes? Como este descontrol, este sub y baja, esta dopamina. Claro, el pico de aquí es terrible, el pico de allá es más, a nivel cerebral es una maravilla eso. Total. El problema es que Ya. es que no te vas a mantener aquí. Que además, a nivel relacional, mantenerte durante muchos años aquí es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, eso. Luego, por ejemplo, también tiene muy que ver el tema de que tenías la propia realidad. O sea, muchas veces ven antes que tienes una adicción o ven antes que tienes una relación de dependencia o abusiva las personas de tu alrededor, escuchad a las personas de vuestro alrededor, es un consejo, que tú mismo. Y tú lo niegas. Y en el mejor de los casos, de esa negación o esa minimización o esa justificación racional a algo que no, pasas a una ambivalencia. ¿Qué pasa? En la ambivalencia, unas van y otras vienen. Es decir, unas sí y otras no, y a lo mejor por momentos dices, oh, igual sí que tengo un problema, por ejemplo, de consumo, pero luego dices, va, no, lo hace todo el mundo. Y es verdad, es que a lo mejor en tu entorno lo hace todo el mundo. Y con las relaciones abusivas lo mismo, ¿no? Creo que aquí esto no es muy normal, esto incluso me recuerda a no sé qué que leí sobre el maltrato, pero luego dices, bueno, todas las parejas tienen problemas. Entonces ahí una ambivalencia emocional, una disonancia cognitiva otra vez, que es muy difícil desenredar. Y ahí cuenta mucho que tengas un apoyo social en el cual es muy difícil estar a su vez, porque tú, apoyando a una persona pues, que tiene una dependencia de cualquier tipo, persona, comportamiento, adicción a sustancia, lo pasas mal. Tú lo pasas mal y a ti a lo mejor lo que te sale es coger a esa persona... No te das cuenta, claro, como cuando entran en una secta, pero es muy difícil que lo vean. Es muy difícil. Y no puedes en la mayor parte de los casos ir así. Sí que es cierto que hay veces que hay que decir las verdades como son y dependiendo, pues eso, otra vez, mucho del caso, pero tú muchas veces lo que vas a tener ganas es de reventar a esa persona y decirle, pero ¿qué haces? Pero estás siendo tonto, estás siendo tonta, o sea, con lo inteligente que tú eres. Pero claro, desde su contexto y desde su prisma es en lo que ese ve. Momento, claro. Por eso me parece tan interesante esta charla, porque al final la base de todo es el comportamiento humano.
hemos estado hablando del comportamiento de personas que por lo que se han hecho determinadas cosas que les han llevado a estar en la cárcel. Ahora estamos hablando de cómo una relación tóxica y un contexto es importante para protegerte, pero si tú tienes una relación tóxica, un contexto que no te protege, te encuentras solo en la vida y ahora hay algo que te cruza, te puede llevar a la cárcel, y sin esa gestión emocional y todo lo que estamos hablando, que no estamos tan alejados los unos de los otros, No. que todos somos los mismos, que todos nos basamos en el mismo comportamiento humano, que todos estamos bajo las mismas reglas de la manipulación. Y todos todos estamos en un mismo contexto en el que puede llegar a haber algo que nos haga caer en este tipo de cosas. Y luego también hay cosas relacionadas, por ejemplo, tú cuando sales de una secta, esto te lo habrán contado personas que has entrevistado que han estado en sectas, cuando sales de una secta, cuando sales de una relación de maltrato, cuando sales de una adicción, tienes que pasar un proceso de duelo. Y puede parecer una soberana estupidez, porque tú escuchas a la persona y dices, hostia, pero si has salido de una secta que te las hacían pasar terribles, si has salido de una relación de la que tú misma ahora eres consciente a nivel racional y me estás contando y verbalizando después de muchos años, que te hacían auténticas perradas, si has salido de una adicción en la que casi pierdes la vida y tú mismo eres consciente, otra cosa es no ser consciente, pero tú mismo lo estás verbalizando, eres consciente, ¿cómo me estás diciendo a la vez que echas de menos a esa persona, a esa secta o a esa adicción? Claro. Que es un duelo. Es un duelo. Tienes que romper porque, por ejemplo, puede pasar con alguien que ha estado en la cárcel, que la ha pasado súper mal en la cárcel, sale y entra en el mismo contexto. Vuelve a la misma relación de personas. Y es muy fácil que vuelva a prisión. Y vuelva a prisión, porque no ha hecho ese duelo del que estás comentando, ¿no? Entonces, al final, es que todo se basa en el comportamiento humano, ¿no? Y es lo que más interesante me parece, ¿no? De esta charla que estamos teniendo, porque al final empezamos con la cárcel, ¿no? Y nos hemos ido yendo a la relación que pueda haber en cualquier... hecha en un perfume. Sí, o en un neuromarketing como el que estamos hablando. Bueno, y entonces con respecto al... yo creo que el miedo juega aquí un papel muy importante, ¿no? El sentirte abandonado. Sí. Y sentirte solo. Sí. Por eso yo protejo esta relación, por eso yo protejo este entorno, ¿no? Pasan varias cosas. Si tú tienes mucho miedo a que te abandonen, pues por situaciones que has pasado en tu infancia, en tu adolescencia, en tu adultez, lo que sea, ¿no? Si tienes mucho ese miedo, te pueden pasar varias cosas. En primer lugar, que estés en una relación sana, el mejor de los escenarios, ¿no? Y que tengas tanto miedo a que te abandonen, que pues tengas constantemente conductas de comprobación, conductas de celos, conductas pues obsesivas, tantas que la otra persona, por muy emocionalmente inteligente que sea, llegue a un punto en el que diga, no puedo más. Y por tanto te cargues tu relación sana. Luego puede que, por miedo al abandono, acabes eligiendo personas que sabes que, pues más o menos por su personalidad, por sus vulnerabilidades, lo que sea, es difícil que te abandonen, pero que a lo mejor son personas con las que tú no conectas o que realmente no te gustan tanto, pero al menos no te ponen de frente con esa parte de ti que tanto miedo te da, que es enfrentar el abandono, ¿no? Y luego está, pues, entre comillas, la peor de las situaciones, no porque estas dos sean buenas, sino porque la tercera quizás es un poco más macabra, que es que tú, por miedo a ese abandono, te mantengas en una situación que no es sana, con una persona que te las hace pasar muy mal, simplemente porque tienes miedo de que si protestas, de que si dices, este es mi límite, esto no te lo permito, por aquí no, la persona se vaya y tú, por tanto, sientas otra vez ese abandono al que tanto miedo le tienes. Por tanto, volvemos a la cárcel. No sé si has visto algún caso de una relación tóxica que ha empujado a la otra persona a delinquir. Es algo que en general en prisión se da mucho. No que a lo mejor se inviten directamente, sino que acaben delinquiendo juntos o que consuman juntos y eso a su vez acabe haciendo que una de las dos personas delinca pues un poco por o para la otra, por el vínculo. Y luego personas que pues por estar en situaciones muy complicadas a nivel emocional, en relaciones de maltrato, acaban precisamente viéndose en ambientes. Jolín, hay personas que a lo mejor, entre comillas, no tenían muchas variables de riesgo y que por meterse en una situación de maltrato y en un contexto con esa persona que le maltrata, que sí que es más proclive al delito, acaba viéndose mucho más envuelta en cuestiones delictivas, ilegales o poco morales, digamos, de lo que se habría vuelto envuelta si simplemente no se hubiese relacionado con esa persona. Totalmente. Entonces, en la cárcel no hay personas malas. Hay personas buenas y hay personas malas, ¿no? Hay personas que han cometido conductas que igual están
mal. También otra cosa es, ¿qué es exactamente la maldad? Bueno, ¿no? eso, ¿qué es exactamente la maldad? Que eso es un melón complicadísimo, ¿eh? Eso es un melón complicadísimo. Yo a eso no te lo puedo contestar porque hay también unos debates a nivel eso, desde todas las disciplinas brutales. Y creo que es algo que hay que definir desde la multifactorialidad, ¿no? A nivel legal, a nivel ético, a nivel moral, a nivel psicológico y siempre teniendo en cuenta el contexto. Al final todos, esto es muy interesante y a mí es algo que me vuela la cabeza por completo. Todos y cada uno de nosotros pensamos que lo que nosotros pensamos que está bien es lo que está bien y que lo que nosotros pensamos que está mal es lo que está mal. Pero es que además todos pensamos que el resto piensa igual. Entonces, a mí me vuela completamente la cabeza hablar con gente y a lo mejor sacar según qué tema y ver que lo que para mí es obvio, que es bueno o que es malo o que es moral o que es inmoral, para la otra persona no. Os recomiendo, te recomiendo y le recomiendo a todo el mundo hacerlo, es una tontería, pero incluso con el significado de según qué palabras. Es decir, para mí, por ejemplo, una traición en una amistad mismamente puede significar una cosa y para otra persona otra. Ya ves. En pareja, una infidelidad para una persona puede significar una cosa y para otra persona otra. O sea, hay ciertas cuestiones respecto a las que todos estamos de acuerdo, pero luego hay otras en las que a lo mejor para mí sí es una infidelidad o una falta de respeto y a lo mejor para ti no. Y es importante que si somos pareja lo hablemos, porque es que si no va a haber problemas. Y no porque tú a lo mejor me estés diciendo X pues para justificar según comportamientos, que también se hace mucho, pero no, estoy hablando de que tenemos diferentes versiones de lo que es, pues es en este caso la infidelidad, y mucho más con algo tan abstracto como es el bien y el mal. Yo creo que en prisión tenemos que tener en cuenta, bueno, que evidentemente todos somos dueños de gran parte de las cosas que hacemos, pero que a su vez tenemos que hacer la reflexión de dónde estaría yo si hubiese tenido el contexto de esta persona. Importantísimo. Eso me parece súper importante. Y al final lo que decías, no todo ni es blanco ni es negro. Aquí lo que siempre decimos en Ahora Me Entero, la escala de grises tan grande que hay y que muchas veces la polarización a la que nos lleva la sociedad es que o es esto, o eres de aquí o eres de allí. Claro. Y no vemos lo que hay en medio, ¿no? En este caso, nosotros estamos fuera, somos los buenos, los que están dentro de prisión son todos malos. Claro. ¿Qué hay en medio? Y luego llegas grises, a prisión, ¿no? Y dices, ¡ostra! Es que, claro, igual te llama la atención el ver según qué conductas o según qué afectos o según qué conversaciones tienen estas personas de las que a lo mejor en general a nivel social se espera que sean súper fríos emocionalmente, un muro, que solo conecten con las emociones negativas, que no conecten con el afecto, ¿no? Y eso sí que puede llamar la atención. Me anoté aquí una cosa de la que quería hablar, que es un experimento que me parece además súper visual, que hicieron en Estados Unidos. En Estados Unidos parece ser que en una prisión se puso un psicólogo, un educador, un funcionario, no tengo ni idea de cómo se gestiona allí, se puso un profesional dentro del círculo y hubo un círculo de internos, grande, un círculo grande, ¿vale? Ponle que estaban pues dados las manos así. Y entonces la persona que estaba dentro empezaba a decir, vale, a cada situación de este tipo que hayáis pasado, paso al frente. Y me lo voy a inventar, son ejemplos, pero más o menos era la cosa así. Decía, vale, paso al frente quienes hayan sufrido abuso sexual en la infancia. Paso al frente quienes hayan sufrido un desahucio por parte de su familia. Paso al frente quienes hayan visto en directo a sus padres consumir. Paso al frente quienes haya meses en que no han podido pagar la luz de su hogar cuando eran pequeños a nivel familiar. Y claro, llegaba un punto en el que, con determinadas situaciones traumáticas de este tipo, el círculo pasaba de ser así a ser así. Y claro, era como muy visual. Esto lo escuché el otro día en un podcast y dije, me parece un ejemplo súper bueno a nivel visual, para los que estamos fuera, para intentar entender parte, no todo, hay parte de decisión individual, por supuesto, pero para entender parte y también para que ellos mismos se den un poco cuenta, sin justificarse en esto, que a veces yo también hablo tanto del contexto que parece que justifico todo. Sí. No. Pero me parece... No, aquí lo que estamos intentando es abrir un prisma amplio. Luego, evidentemente, habrá casos de personas que estén ahí dentro, pero lo que intentamos es, como siempre decimos, ¿no?, ampliar el pensamiento crítico. Por tanto, ahora, a lo que acabas de decir, me surge una pregunta, que es, ¿estar en la cárcel, que es un cúmulo de fallos individuales o sociales? Ambas. En muchas ocasiones ambas, pero en muchas ocasiones sí que tiene más peso lo social que lo individual. Porque es eso, mira, yo escuchaba situaciones de verdad que yo decía, si yo misma, en vez de llamarme Lucía, me llamase Pepita, y en vez de tener mi situación familiar, mi educación, mi normalización, mi grupo de amigos, etc., hubiese estado en las situaciones a las que se ha expuesto Pepita, yo de verdad actuaría como Lucía
o actuaría como Pepita? Evidentemente me gusta pensar que sí, que yo sería yo, que yo estaría aquí en un podcast, que yo tendría mi formación, mi experiencia, mis amigos y todo. Pero igual es un poquito egocéntrico de más. Ojalá no estuviese tan en el otro extremo, ¿no? Como quien ahora mismo está dentro de prisión, pero no creo tampoco que estuviese en el extremo de ser Lucía y estar aquí tan contenta. Y entonces, ¿qué le dirías a alguien que piense esto? Es que a mí eso no me va a pasar. Todo el mundo al que le pasa piensa, a mí no me va a pasar en algún momento. Claro. Y esto es algo por lo que he discutido muchísimo, muchísimo en diferentes aspectos y sobre diferentes situaciones. Todo el mundo al que le ha pasado algo acabe consumiendo, acabe en una secta, acabe en la cárcel, acabe con una adicción a nivel comportamental o acabe en una situación de maltrato, todas esas personas, antes de caer en esa situación, hubieran jurado y perjurado: yo no voy a caer en eso, a mí no me va a pasar, yo soy más listo. Total, eso. Bueno, let me tell you, igual no, ¿sabes? Y es un problema en sí mismo, porque esto, por ejemplo, se ve mucho en mujeres maltratadas. Las mujeres maltratadas sí que es cierto, bueno, pues que hay muchas veces vulnerabilidades de las que se aprovecha el maltratador, ¿no? Pues vulnerabilidad a nivel emocional, a nivel de falta de apoyo social, que si no lo hay, pues se lo acaban currando los maltratadores en este caso y tal. Pero luego es cierto que tú ves a tías que son auténticos monstruos en el buen sentido, tías con muchísimo carácter, muchísima personalidad, a las que ves decir que no, tías con madera de líder, personas incluso autoritarias, que piensas, a este es que nadie le sopla cerca. Y de repente la ves en una relación de maltrato. Y son personas que muchas veces no sufren solo manipulación o solo abuso psicológico, que es más invisible. Son personas que acaban aceptando incluso violencia física, de las que tú de verdad has pensado que nadie les sopla cerca, que ellas mismas probablemente han dicho, a mí nadie me sopla cerca. Entonces, el tener ese pensamiento de a mí no me va a pasar es un peligro, porque si te pasa, probablemente tardes más en reconocerlo, porque tú eres una persona a la que no le pasa. Entonces, si te está ocurriendo esto, será otra cosa. Será otra cosa, no será eso malo que tú has dicho que no te va a pasar. Y en segundo lugar, porque si tú te has dedicado durante años a decir, a mí esto no me va a pasar, de chulo, de chula, se lo has dicho a tus colegas a los que sí les ha pasado, y de repente te pasa, te va a dar vergüenza. No solo identificarlo, sino pedir ayuda. Totalmente. Entonces, a mí es una frase que a mí no me pasaría porque yo tengo más personalidad. Vale. Ok. Bueno, y entonces, después de todo lo que has vivido en la cárcel, ¿confías más o menos en el ser humano? Ambas. Creo que confío en el ser humano en según qué situaciones, en sacar lo mejor del ser humano en situaciones muy duras. Eso es algo muy potente, pero a su vez quizás soy un poco menos ingenua con algunas otras cosas. Creo que es muy bonito, porque yo es que soy una persona además súper sensible, creo que es muy bonito que ahora me doy mucho más cuenta que en situaciones supuestamente perfectas, ¿no? En familias idílicas, tal cual, hay comportamientos bastante malos, poco éticos, poco afectivos, ¿no? Y que luego hay situaciones muy negativas, sea en prisión o sea en una catástrofe, sea lo que sea, en lo que ves como la parte más social del ser humano, la parte más de ayudarse unos a otros desinteresadamente, y eso es muy bonito. O sea que ambas. Ambas. Bueno, pues yo en esa caja tengo una cosita para ti, vamos a abrirla, ¿no? Ay, vale. Me siento un poco en la resistencia, pero al revés. Venga. ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿En qué momento? Cuando me gradué... Un momento importante en tu vida. Sí, cuando me gradué en psicología y repetí la foto 15 veces porque no me gustaba cómo salía el pelo. ¿Cómo la conseguisteis? ¿Y por qué es tan importante haber estudiado para ti? Pues porque psicología realmente es algo que me apasiona. Porque me encanta. Me encanta la psicología. O sea, es realmente mi pasión y soy una petarda, pero estoy obsesionada con seguir aprendiendo todos los días y me he podido permitir, pues, gracias a Dios, o bueno, es una expresión, gracias a Dios, ¿vale? Pero me he podido permitir, pues, especializarme en lo que realmente más me gusta, que hay mucha gente que no tiene esa oportunidad. ¿Crees que si miraras atrás a esa niña, verías que sería capaz de estudiar y llegar a donde has llegado? Creo que sí, pero creo que cuando empecé psicología yo fui nini un año. Entonces, un nini no muy nini porque soy incapaz de no estar haciendo cosas, pero bueno, lo que socialmente se considera... Lo que se considera como nini.
Entonces, creo que es muy guay que haya ido pudiendo hacer ese camino y que al final me haya especializado en lo que realmente me gustó y haya también por el camino conocido a todas las personas que he ido conociendo. Y, ¡ostras!, que gracias a esto estoy hoy aquí. O Total. sea, que ¿quién me lo iba a decir, no? O sea, que en ese sentido estoy muy contenta, sí, estoy orgullosa. A veces se me olvida un poco porque voy en piloto automático, ¿no? Y voy, venga, haz esto, apúntate a este curso, a este congreso, fórmate en no sé qué. Y realmente luego lo veo y me hacen estas preguntas y es como, realmente he tenido mucha suerte. Y después de todo lo que has vivido, tanto tu experiencia profesional, ¿no?, como personal, y con lo que ha sido el trabajo en la cárcel y todo lo que vives, ¿qué es lo que más valoras de la vida? Tener gente alrededor que te quiera. Es una respuesta bastante ñoña. No. Pero claro, me das esto. No, al final es una respuesta súper válida. No, tener apoyo social. Yo he pensado mucho, además lo he pensado mucho estos últimos meses, porque yo estoy en plan reflexiva, que, jolín, yo gracias a Dios, que repito, es una expresión, siempre he tenido pues un apoyo social en general bastante bueno, a nivel pues grupo de amigos, familia y tal. Pero he pensado mucho en el hecho de que hay muchas personas que no lo tienen. Por eso antes también insistía tanto lo de la soledad elegida y la soledad no elegida. Porque me parece realmente casualidad, entre comillas. Todos tenemos la posibilidad de hacer amigos, ¿no? Sobre todo pues, cuando estás en la universidad, cuando estás dando, yo qué sé, clases en el instituto y así, porque estás con gente que está en las mismas que tú, con la misma edad que tú y con intereses parecidos a los tuyos, o preocupaciones o miedos ante el examen parecidos a los tuyos. Pero una vez eres adulto, pasa a ser mucho más difícil crear relaciones tan potentes o tan estrechas, porque al final, si tú tienes un trabajo a lo mejor más solitario o lo que sea, es que dependes del azar muchísimo para conocer a este tipo de gente. Y yo he tenido la suerte de ir encontrándome pues gente, yo soy muy selectiva a la hora de a quién considero amigo y a quién no, ¿no? Pero sí que he tenido la suerte de ir conociendo a gente pues que a día de hoy sí que considero amigo y que me siento pues eso, apoyada. Y bueno, aquí está mi amiga Judith, que ¡ay, no, Judith! Que está llorando. No, Judith. Judith. Además, Judith fue la que se empeñó. Fue la que se empeñó en que yo me hiciera la cuenta, porque a mí me daba mucha vergüenza y yo quería ser como Hannah Montana y te... ¿Y tú no quieres saludar? No, la mato. Pues Judith fue la que se empeñó en que yo hiciera la cuenta. A mí me daba mucha vergüenza, yo tenía mucho miedo a que joder, normalmente soy una persona muy echada para adelante, pero tenía como mucho miedo a que la gente pues me criticase, se riese. Seguramente digo algo mal en algún momento y le llamo neurotransmisor o una cosa que no lo es, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que al final yo pues llevaba años dándole vueltas a la idea y quería ser Hannah Montana y quería que solo se me viese el pelo o salir con un antifaz, bueno, unas cosas completamente bochornosas. Y Judith siempre estuvo ahí en plan de tía, que tú vales, tía, inténtalo, venga, al menos no lo hagas por miedo, al menos no sé qué, no sé cuánto. Hasta que un día se cruzó eso con una chica que me había visto en un taller y años después se acordaba de mí y me dijo, oye, pero que lo hacías genial, que me sigo acordando. Y yo dije, yo estoy aquí con este síndrome del impostor tan tonto. Total. A todos nos pasa, ¿eh? ¡Claro! Y nada, y bueno, desde el primer día Judith que se vino desde Faro, que está a 3 horas, que estamos en Andalucía, pero que Judith se ha venido desde Faro. Total. Y ha tenido que gestionar su vida. Hay que darle las gracias a Judith. ¿No quieres salir entonces? Ahora si no, al final la obligamos. Ahora sí. Que se le pase un poco. Pues yo solo me queda darte las gracias, pero antes... como hemos estado hablando de todos los conflictos que tenemos en nuestro día a día y la complejidad, ¿no?, de la gestión, nos puede estar escuchando muchas personas, como yo el primero, que tiene un conflicto ahora mismo en una situación, un conflicto, lo que sea, algo que le está generando una situación de malestar consigo mismo muy potente. Sé que no es fácil dar un consejo, fácil y, vamos a decir, rápido, pero ¿qué le diría? Pues le diría, en primer lugar, que si tiene apoyo, se valga de ese apoyo, que parece una tontería y que muchas veces nos cuesta gestionar las emociones, pero que al final escuchar las opiniones ajenas o simplemente escucharnos a nosotros mismos, contar el conflicto en voz alta a otras personas es bueno. Yo sé que esto muchas veces cuesta por el tema de la vulnerabilidad, a todos nos cuesta, algunas personas más que otras. Eso en primer lugar. Luego, que comuniquen a la persona con la que tienen el conflicto su pensamiento, etcétera. Y sé que esto también es difícil, porque si ya lo has comunicado 15 veces, este consejo no sirve, ¿vale? Ahí hay que dar otro paso, pero que intentes comunicarlo. Es difícil, yo lo sé, a mí me pasa, ¿vale? Pero eso. Y luego también que te fíes un poco de cómo ve a lo mejor la situación las personas que te quieren. Porque muchas veces nosotros, pues por negación,
no queremos aceptar según qué situaciones. De hecho, por ejemplo, algo muy potente a nivel emocional en una relación de dependencia es el hecho de que tú te calles las cosas. Y esto afecta, o sea, implica no solo relaciones de dependencia, sino otras muchas de las cosas que hemos ido hablando, ¿vale? Que te fíes un poco de tu entorno y que si tu entorno te dice que estás peor, que estás aislado, que estás más apagado, lo que sea, les hagas un poco de caso. Y sobre todo eso, comunicación, pero hasta cierto punto, porque odio también un poco el discurso que hay a veces de no, porque hay que ser asertivos y hay que poner límites y hay que comunicar y es que si no lo dices la otra persona no sabe, no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero si tú lo has comunicado de forma asertiva, has puesto límites, etcétera, etcétera, y la otra persona o el otro grupo o lo que sea, ¿vale? Realmente no ha respetado esos límites, se ha prácticamente cachondeado de tu manera de expresarlo de forma vulnerable, se ha reído de tu sensibilidad o lo que sea. Hasta aquí. Claro. Es que es así. Claro. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Te voy a hacer la última pregunta. Venga. ¿Vale? ¿Qué consideras que es la felicidad? La dopamina. No, ¿qué va? Esa es una respuesta rápida. La dopamina está genial. A mí me encanta, hombre, el subidón, di tú que no. Pero creo que la felicidad en general es estar en calma. Es una respuesta muy básica, pero... No, pero sí. La felicidad es estar en calma. Sí. Tranquilidad, ¿no? Sí. Es estar en calma, es confiar en la gente que tienes cerca, es que tengas una amiga que puede venir a 3 horas de su casa y esté aquí llorando. Bueno, vente que despedimos, ¿no? Venga, El podcast, Judy, venga. ven. Vente. Venga aquí vengas. al lado mía. O al lado ponte al lado de ella si quieres, donde tú quieras. Y ya decimos adiós a todo el mundo. Aquí está Judy, que le pongáis cara. Es psicóloga también. ¿Sale? va. Agáchate un poquito. Bueno, con las dos nos despedimos. Gracias por haber venido. Ha sido un auténtico placer esta charla. Creo que le va a ayudar a un montón de personas a verla todo desde otra perspectiva totalmente diferente. Y nada, gracias, Judy. A vosotros, gracias por haber estado ahí. Como ya sabéis, vosotros sois los que estáis haciendo grande este proyecto. Escribenos un comentario, porfa, qué os ha parecido, si os gustaría que Lucía volviera con otro tema, con lo que queráis. Y como siempre también decimos, porfa, suscríbete, dale a me gusta, comparte, que nos estáis haciendo crecer y nos permite traer personas como Lucía y así de interesantes. Y si tiene un testimonio de superación, un trabajo interesante o en definitiva algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo a info@lutierproducciones.com o un WhatsApp al 621681044. Y gracias por estar ahí.